Hola, bienvenidos. Yo soy David Bejar y el día de hoy voy a iniciar una nueva serie que me emociona bastante. Hoy vamos a hablar sobre CSS Grid, mi propiedad de CSS favorita de todo el mundo, porque puede hacer interfaces bastante complejas. Pues si están listos, vamos a aprender CSS Grid. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de qué es CSS Grid. CSS Grid es un sistema de rejillas similar a Bootstrap en donde tenemos columnas y filas. Eso es básicamente cómo funciona esto. Nosotros podemos definir la cantidad de columnas y la cantidad de filas que querramos. No estamos limitados a las filas y columnas que nos dé el framework, por ejemplo, en Bootstrap o en Bulma, pero sí tenemos acceso a las mismas propiedades que tienen ahí y de manera muy nativa. No es una librería, no es, está en ya prácticamente todo Internet, ya tiene una muy buena compatibilidad y es muy eficiente y muy sencilla de utilizar para hacer la parte de posicionamiento de layouts. Así es como se ve CSS Grid. Tú tienes que ponerle acá un display. A ver, ¿dónde está esto? Tú le pones el display de grid y puedes definir las columnas y las filas. Entonces, y eso es lo más importante de grid. Y todo lo demás ya lo vamos a ir viendo más adelante. Los conceptos básicos. Grid te pinta una retícula. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos una grid line, que son cada una de las líneas que tiene nuestro layout. En este caso tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, la línea 6 y la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también tenemos las líneas inversas, que esta sería la -1, la -2, la -3, la -4, la -5 y la -6. Esas son las líneas. Tenemos las celdas, que son conjunto de dos líneas, una línea de column line y un row line. Tenemos tenemos tracks que son como toda la columna o toda la fila. Y tenemos un área, que un área es todo lo que es un conjunto de varias celdas. Esos son los conceptos básicos. Grid Template Columns nos va a definir cuántas columnas vamos a tener. En este caso, podemos definir que tenga 6 columnas. O en este caso, 3 columnas. Cada uno de estos elementos son parte de su columna. Ahorita en el ¿Y ejemplo, esas son las medidas sí, de cada una? Ok. la primera columna va a tener 100 píxeles, la segunda 200 píxeles y la tercera 50 píxeles. Entonces aquí estás definiendo cuál es el tamaño de ellos. Y lo mismo en las filas. Entonces acá tenemos lo mismo, una fila de 100, una de 200 y una de 100. Esto de acá no es tan importante, pero lo que sí, yo no lo uso casi porque tampoco siento que sea una buena práctica tenerlo en una línea. Nosotros podemos hacer que en vez de poner grid template columns, podemos poner que en una sola línea grid template, acá los primeros elementos son las columnas y los segundos elementos son las filas, divididos por una diagonal. Siento que es un poquito menos limpio, es una línea menos y no te da algo como suficientemente bueno, siento yo, pero así es como funciona, lo puedes hacer. También tenemos algo que se llama el gap, que es el espaciado entre las columnas. Entonces nosotros podemos ponerle un column gap, que es el espacio intermedio de las columnas. Tenemos el grid row gap, que es el espacio de las filas, o el grid gap, que es el que vamos a usar el 80% de las veces, que es tanto filas como columnas, porque es una buena práctica que esté el mismo espacio en las filas y en las columnas. Cuando tú le Donde, pones el grid gap, o sea, en teoría simplemente es en medio, ¿no? No, sí, no arriba, no abajo, ni a la derecha. O sea, no exactamente. lo que rodea. De defecto solo es en medio. Entonces, nosotros podemos eh, nosotros podemos utilizar cualquier tipo de medida que tiene el lenguaje para poder hacer uso de nuestras retículas. Entonces,
podríamos hacer un grid template column del 70% y del 30% para poder hacer esto. Y los rows también podríamos ponerle píxeles, podríamos ponerle EMs, REMs, también podemos ponerle viewport height, viewport width. Podemos utilizar cualquier tipo de medida en el lenguaje. Podríamos poner que tenga del 70%, del 30% y 20 píxeles. Ahí es un poquito difícil, ¿no? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, si yo me regresara acá y quisiera poner uno de 70 píxeles y 70%, 30%, y la tercera fuera de un 20 píxeles, pues lo que tendría que hacer sería un calc, ¿no? De 70% menos 20 píxeles, 30% menos 20 píxeles y luego 20 píxeles, ¿no? Eso es como lo que uno pues, se podría pensar en utilizando lo que nosotros ya sabemos de CSS, ¿no? Pero pues hay una solución y es una medida que incorpora grid que se llaman las fracciones. Una fracción es lo que tú quieras que sea, ¿no? La suma de todos los elementos dentro de mi grid me van a dar el 100%. Entonces, 7 fracciones más 3 fracciones son el 100%. Las fracciones es la buena práctica de utilizar grid. En este caso, yo le estoy diciendo que 7 fracciones sea el elemento 1 y 2 fracciones sea el elemento 2. Y es el 70% y el 30%. Entonces, una pregunta ahí, ¿y si hubiera un tercer elemento? me pondría, si hubiera un tercer elemento, 7 fracciones, 3 fracciones y 2 fracciones, cada uno de estos haría más chiquito y se pondría el tercer elemento. Nosotros tenemos la función que se llama repeat. Eso es muy cool. Entonces acá podemos ponerle que me repita 5 veces una fracción. Entonces es algo como una manera de que se vea más visualmente mejor. Y aquí me saca 5 elementos y 3 elementos. 5 fracciones y 3 fracciones. Si como a mí te encantó CSS Grid, entonces no te olvides de dejar una manita arriba y suscribirse para que podamos seguir viendo más videos sobre CSS. Y también, ¿por qué no? Sigue viendo nuestra serie de CSS Grid donde empezaremos a ver un poco de código. Así que nos vemos en la siguiente.